Vale, vamos a continuar por donde lo dejamos el otro día, en el último vídeo, en el punto 4. ¡Ánimo! Funciones de alerta de la atención auditiva. Aunque girar la cabeza o poner nuestra mano alrededor de la oreja, a modo de trompetilla, puede incrementar ligeramente la recepción del sonido, pues al hacerlo se consigue que sea más intenso o prominente, la realidad es que nuestra capacidad para atender a estímulos sonoros es en gran medida independiente de la posición de la cabeza y de los oídos. Por lo tanto, esta neutralidad del sistema auditivo lo convierte en un excepcional sistema de alerta temprana, listo para recibir y procesar estímulos provenientes desde cualquier dirección, independientemente de la orientación adoptada por el organismo. Veamos algunas evidencias al respecto. Función de la alerta del HOC. Contrariamente a lo que sucede con los ojos, cuyo movimiento permite dirigir la mirada y facilitar la recogida de información visual, nuestros oídos no se pueden mover con vistas a facilitar la captura del sonido. Sin embargo, esto no excluye que la atención auditiva pueda estar supeditada a algún tipo de control fisiológico interno. La cóclea, estructura anatómica situada en el oído interno, donde se localizan los receptores sensoriales, recibe inputs desde el cerebro, y tal vez estos inputs puedan ejercer un control sobre dónde dirigir nuestra atención auditiva. De hecho, unas 1400 fibras nerviosas, el llamado haz olivococlear, el HOC, conectan el tronco del encéfalo con la cóclea, transmitiendo un input que proviene de los centros auditivos del lóbulo temporal. Este input eferente podría ayudar a sintonizar los receptores sensoriales, favoreciendo la selección de un sonido relevante en detrimento de otro irrelevante, lo que constituiría un excelente sistema de alerta y control necesario para protegernos de las distracciones. Por ejemplo, se sabe que los gatos, a los que se les ha lesionado el HOC, se distraen más fácilmente ante un ruido irrelevante que los gatos no lesionados. Cuando el input eferente del HOC está intacto, los gatos y quizás las personas son menos susceptibles a la distracción e interferencia ocasionada por el ruido. Sin embargo, este control eferente, que es sensible ante la presencia de estímulos exógenos, tal vez no desempeñe un papel tan destacado cuando la atención auditiva está bajo control del sujeto y por lo tanto se orienta endógenamente. Control de la atención visual ejercido por los sonidos. Crossmodalidad. Dado que los sonidos están a menudo asociados con eventos importantes, incluso amenazantes para nuestra vida, por ejemplo el sonido de un árbol cayendo, el de un depredador que se aproxima o el de un automóvil que se acerca, es lógico que su presencia alerte de un potencial peligro y que exista una fuerte tendencia a orientar nuestra atención auditiva hacia su lugar de procedencia. Pero, además de controlar la atención auditiva, los sonidos también tienen la capacidad de orientar la atención visual. Se sabe que las respuestas ante un target visual, que puede aparecer a la derecha o a la izquierda de un punto de fijación, son más rápidas cuando se presenta previamente un tono auditivo procedente de un altavoz ubicado en el mismo lado. Como se observa en la figura 4.2, un breve tono emitido a modo de señal auditiva fue seguido por un target visual presentado, también brevemente. La señal auditiva podía emitirse desde el altavoz izquierdo o derecho. El target fue un LED central que se iluminó en verde. 4 LEDs rojos situados alrededor del target fueron empleados para enmascararlo una vez que desaparecía. Los sujetos simplemente debían presionar un pulsador cada vez que detectaran el target visual, sin tener en cuenta el lado en que aparecía, es decir, era una tarea de tiempo de reacción simple. Como se puede observar en la figura 4.3 más abajo, los sujetos fueron más rápidos y precisos, en el panel izquierdo y derecho respectivamente, para detectar el target visual, si éste aparecía en el mismo lado que el tono auditivo que sí aparecía en el lado opuesto. Estos hallazgos sugieren que la crossmodalidad, o vinculación entre modalidades atencionales diferentes, visión y audición, incrementa la prominencia perceptiva de los estímulos. Aumentar la prominencia de eventos que aparecen de forma próxima o simultánea en el espacio y en el tiempo puede ayudarnos a integrar la información recibida por los diversos sentidos para construir una representación multimodal del ambiente. Retomaremos este asunto más adelante, al hablar de señalización crossmodal. Bueno, vemos aquí lo que acabamos de citar ahora de la figura 4.3, los datos de tiempo de reacción y precisión de respuesta obtenidos en este experimento de McDonald. Ante señales válidas, mismo lado,
e inválidas lados opuestos. Datos promediados para estímulos del lado izquierdo y del derecho. Vale, sorbizo de agua. Y el punto 5, que es predisposición atencional. Hidratación. Ay. Predisposición hacia la frecuencia. Si nos piden detectar un tono del que conocemos por adelantado su frecuencia, nuestra ejecución será mucho mejor que si no la conociéramos, incluso cuando la probabilidad de aparición de dicha frecuencia sea reducida. Por ejemplo, las personas con habilidades musicales, a las que se les presentan melodías constituidas por 5 notas, son más precisas juzgando el tono de una nota target, pues por ejemplo la cuarta nota, si esta es una frecuencia esperada, en términos musicales, que cuando es una frecuencia inesperada. Es decir, los oyentes exhibimos cierta predisposición atencional y detectamos mejor aquello que esperamos que suceda. Si tras ejecutar series de ensayos en los que se debe detectar un tono de 1000 Hz sobre un fondo de ruido, se obliga a detectar un target de 1300 Hz, el rendimiento empeora. Sin embargo, tan pronto como se escuchan varios ejemplos de tonos de 1300 Hz, la ejecución mejora considerablemente. En definitiva, estas observaciones demuestran que los oyentes podemos configurar una especie de filtro atencional que nos predispone a detectar una frecuencia concreta, de forma análoga a lo que sucede cuando focalizamos nuestra atención visual en una región específica del espacio. Un paradigma, utilizado frecuentemente para estudiar la predisposición atencional de una persona ante la frecuencia, es el llamado paradigma de detención del estímulo sonda, Proof Signal Paradigm. En este paradigma se familiariza previamente al sujeto con un tono de una frecuencia determinada, lo que sería el target, que es presentado reiteradamente de manera clara y audible. Se consigue así crear una predisposición atencional hacia dicha frecuencia. A continuación, se le presentan dos breves secuencias sucesivas del ruido de fondo, habitualmente ruido blanco, una de las cuales incluye el target o, en su defecto, un tono desviado en frecuencia, estímulo sonda o proof, con una intensidad en ambos casos que dificulta su detección. Las detecciones oscilan a veces entre lo que sería el 65 y el 80%. La tarea del sujeto consiste simplemente en indicar en cuál de las dos secuencias, lo que sería en la primera o en la segunda, le pareció escuchar el tono target. Utilizando este paradigma, se sabe que el rango de frecuencias desviadas que pueden ser detectadas es muy estrecho. Bueno, vemos aquí la figura 4.4, porcentajes de detecciones correctas de un target de frecuencia esperada en 1000 Hz. Vemos así a la izquierda el porcentaje de aciertos y abajo a la derecha la frecuencia. Bueno, en este sistema de coordenada de frecuencia de señal en hercios. Vale. Por ejemplo, si al sujeto se le ha predispuesto a detectar un tono target de 1000 Hz, solo aquellos tonos desviados o sondas entre lo que serían 900 y 1100 Hz serán también detectados y considerados como targets. Es decir, en la fase de familiarización, el oyente configura o sintoniza un filtro selectivo de rango muy estrecho para detectar la frecuencia target, de tal manera que aquellas otras frecuencias alejadas que no atraviesan este filtro no son atendidas. La figura 4.4, como hemos visto, muestra los resultados obtenidos en un experimento que se han aplicado esta técnica para detectar un sonido target de 1000 Hz. La línea punteada representa, bueno, le damos un poquito para atrás, ¿ves esta línea punteada? Ahí. Lo que está representando pues es el grado en el que los oyentes son capaces de detectar tonos sonda desviados en presencia del ruido fondo respecto al target de lo que serían los 1000 Hz. A esta línea se le denomina gradiente de detección y se ha obtenido promediando los datos de multitud de experimentos. Observe que la detección disminuye bruscamente en el momento en que nos desviamos ligeramente del target, entre 900 y 1100 Hz. Observe también el alto grado con el que los resultados reales de un experimento, la línea continua con puntos blancos, se ajustan al gradiente de detección, lo que sugiere la existencia en los oyentes de una predisposición atencional auditiva, consecuencia de sintonizar el filtro con la frecuencia target. Esta predisposición auditiva parece configurarse en fases tempranas del procesamiento. Un descubrimiento muy interesante relacionado con esta sintonización o predisposición hacia la frecuencia demuestra que si a los sujetos se les instruye a esperar
no uno, sino dos targets distintos, por ejemplo 700 Hz y 1600, su rendimiento detectando ambos tonos es bastante bueno, aunque tal como se expone en la figura 4.5 que veremos ahora, no lo es detectando aquellos tonos con frecuencias intermedias entre ellos. Estos datos indican, una vez más, que las personas son capaces de configurar un filtro atencional, o tal vez diversos filtros, para múltiples frecuencias, lo que les predispone para detectarlas adecuadamente. Predisposición hacia el espacio. Además de hacia la frecuencia, predisponer a una persona a escuchar un sonido procedente de una determinada ubicación espacial puede facilitar su detección. Es decir, la atención auditiva también parece que puede sintonizarse hacia una ubicación espacial. De ahí que un adecuado ajuste de la atención auditiva con la localización de los eventos sonoros ayuda al procesamiento de los mismos. Sin embargo, a pesar de lo rotundo de la afirmación, la realidad es que ésta solo parece sostenerse cuando el ambiente estimular o la tarea son complejos, pues la precisión para detectar un simple tarjeta auditivo no se beneficia demasiado por el hecho de conocer por anticipado su lugar de procedencia. Es posible que la posición espacial de procedencia de un sonido no resulte tan importante para la percepción auditiva como lo es para la visual. Dado que la corteza auditiva se organiza tonotópicamente, es decir, los estímulos de frecuencias contiguas se procesan en áreas adyacentes, más que topológicamente, como sucede en el córtex visual, atendiendo a las relaciones espaciales de los estímulos. Tal vez el cerebro humano esté programado para orientar la atención auditiva de manera diferente, prioritariamente hacia la frecuencia, a como lo hace con la atención visual prioritariamente hacia el espacio. No obstante, a pesar de que la localización no parece ser un factor muy eficiente para la selección, algunos estudios sí que han demostrado que conocer por adelantado la procedencia espacial de un sonido puede beneficiar su detección, al menos si el estímulo se emite desde altavoces lo suficientemente alejados de la posición del sujeto, y no mediante auriculares. Por ejemplo, imagine que utilizamos 3 altavoces situados a 2 metros del sujeto durante una tarea de detección de tonos. Antes de emitir el target auditivo, una señal luminosa, de una duración de 300 milisegundos, localizada a la derecha, enfrente o a la izquierda del participante, indica, con una probabilidad variable, el altavoz por el que se escuchará el target. Como se observa en la figura 4.6, cuando la señal visual es válida y marca correctamente la localización del target auditivo, la detección de este último es mucho más rápida que cuando la señal es inválida. Conclusiones. A pesar de estos últimos resultados descritos, se impone la hipótesis de que la frecuencia parece ser más importante que la localización espacial para orientar la atención auditiva. Manipulando ambas propiedades a la vez, algunos trabajos insisten en esta idea al demostrar que la frecuencia es a menudo más eficaz para seleccionar la información auditiva que la localización. Importante quedarse con eso. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Alternativamente, atender a una localización espacial relevante no necesariamente facilita la detección de ciertas propiedades del estímulo, tales como su frecuencia o duración. En conclusión, el espacio no parece desempeñar un papel tan relevante durante el procesamiento auditivo como si lo hace durante el procesamiento visual. Vamos. Que yo creo que es exactamente por eso, por lo que no es tan importante. Exacto. Básicamente, lo que es el espacio tiene un papel más fundamental en lo que sería el procesamiento visual Claro, y en el auditivo, pues, sería la frecuencia. No significa que no tenga ningún tipo de valor, pero sí que tiene un grado de relevancia mayor. A ver, es lógico por otra parte. claro. Auditivo, oído, pues. Y en el procesamiento visual que sea en este caso, pues el factor espacio. Vale. Bien. Se entiende bien. Esta materia la puedes leer así a un ritmo bastante considerado que se entiende bastante bien. Sí, no es tan interesante como otras. Sí, a ver, Es como un sí, poco más. sí. Pero bueno, está bien, es interesante. Lo que pasa es que se enfoca mucho en un punto. Sí. Entonces, pero bueno, está bien la verdad, ¿eh? Si quieres leer tú un poquito, lee, ¿eh? No, no hay problema. No, 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 adelante, adelante. Vale. Ay, que hay días que como que se me seca mucho más rápido la garganta, tío, no sé por qué. A lo mejor es por lo que se desayune o algo, pues que siempre desayuno lo mismo.
Vale, No sé, puede ser el ambiente también. sí, puede ser, puede ser. Vale, 5.1. Atendiendo a diferentes modalidades sensoriales. El procesamiento multisensorial es algo tan cotidiano que habitualmente no nos percatamos de su existencia. Cuando escribimos en un ordenador, aparentemente solo somos conscientes de las letras que aparecen en la pantalla, que nos sirven de feedback para controlar nuestro progreso. Pero si dirigimos nuestra atención hacia los dedos, entonces empezaremos a ser conscientes de la presión que ejercemos sobre las teclas, e incluso de su textura. Percibiremos las barritas prominentes que contienen las letras F y J. Aún más, podemos concentrar la atención en el sonido que se emite con cada pulsación, pues a pesar de que es posible fabricar teclados silenciosos, se ha descubierto que las personas prefieren tener un feedback auditivo. En definitiva, son numerosas las tareas cotidianas que requieren que se integre la información recogida desde los diversos sentidos. Cuando cocinamos, la apariencia visual de un plato se puede utilizar junto con su aroma y sabor, para decidir si está listo para servir a los comensales. Cuando montamos en bicicleta, la información visual, por ejemplo la presencia de peatones, se combina con la información auditiva, por ejemplo sonidos de otros vehículos, para decidir si es seguro o no atravesar una intersección. Los ejemplos son interminables. Pues bien, la psicología de la atención se ha interesado por estudiar ciertas cuestiones relacionadas con el uso e integración de la información procedente de diversas modalidades sensoriales, crossmodalidad. Los beneficios del procesamiento multisensorial. Diversos estudios han demostrado que en ocasiones es posible atender a la información procedente de varias modalidades sensoriales, en lugar de una sola, sin aparente coste, por lo que parece. Entonces, por ejemplo, la detención de 3 estímulos, supongamos visual, auditivo y táctil, presentados simultáneamente, puede ser igual de correcta que cuando son presentados aisladamente, vamos, uno tras otro. Es más, otros hallazgos conceden cierta ventaja a las presentaciones crossmodales frente a las unimodales. Por ejemplo, es más fácil atender simultáneamente a una secuencia visual y a una auditiva para detectar la presencia de un target. Por ejemplo, ver el dibujo de un animal y escuchar su nombre, que atender o bien a 2 secuencias visuales o bien a 2 secuencias auditivas. No obstante, a pesar de que una tarea requiera recursos auditivos y otra los requiera visuales, determinadas exigencias de procesamiento pueden eliminar los beneficios de la presentación bimodal. Si nos piden detectar cambios en la intensidad de un sonido o de una luz, solemos ser muy buenos dividiendo nuestra atención entre los estímulos auditivos y los visuales presentados simultáneamente. Pero las cosas empeoran cuando se nos solicita detectar cambios en la duración de los estímulos, pues el rendimiento ahora es mucho peor bajo condiciones de atención dividida que cuando se atiende a cada modalidad por separado. Al parecer, la emisión de juicios temporales recurre a un tiempo de procesamiento que debe compartirse necesariamente entre ambas modalidades, lo que explicaría el deterioro. Predisposición hacia una modalidad sensorial. Hemos explicado antes cómo la detención de una frecuencia se facilita si existe una predisposición en el sujeto a esperarla. De forma semejante, se ha explorado sin predisponer a una persona a esperar un estímulo de una modalidad sensorial determinada afecta a su procesamiento. En estos experimentos, un LED a modo de señal predispuesto al sujeto a esperar un estímulo visual, que sería LED rojo, o auditivo, LED verde, con posterioridad apareció un estímulo target, visual o auditivo, sobre el que se debía realizar una tarea de detección, que sería, pues eso, detectar la presencia de un tono o de una luz, o de discriminación, que es indicar si 2 sonidos son de la misma intensidad o si 2 colores son semejantes. En parte de los ensayos la señal fue válida y predispuso al sujeto adecuadamente, es decir, si aparecía un LED rojo, el estímulo posterior era visual y si aparecía uno verde, era auditivo. En otra parte de ensayos, la señal fue inválida y resultó engañosa respecto al target que se iba a presentar. Finalmente, hubo ensayos neutros que no eran informativos, se iluminaban ambos LEDs. Los resultados demostraron que, en efecto, la presentación de la señal previa predispuso al sujeto a esperar una modalidad sensorial determinada, aunque los posibles costes o beneficios sobre el procesamiento del estímulo posterior dependían del tipo de modalidad. Observe la figura 4.7. En comparación con las condiciones neutras, cuando las señales fueron invalidadas, pues por ejemplo el sujeto esperaba un target visual, pero apareció auditivo, o a la inversa,
Siempre aparecieron costes sobre el procesamiento. La barra gris siempre es mayor que la blanca en todo tipo de tareas. Sin embargo, cuando la señal fue válida y predispuso correctamente, solo aparecieron beneficios sobre el procesamiento de targets visuales. La barra negra es inferior a la blanca, pero no sobre los auditivos. La barra negra y blanca son iguales. En definitiva, es posible crear una predisposición a esperar un estímulo de una modalidad determinada, pero esto no siempre facilitará su procesamiento, tal como demuestra este trabajo. Vale. Vamos al punto 5.2, dominancia de la modalidad visual. La dominancia visual alude a que, compitiendo con la información procedente de otras modalidades, como podría ser la auditiva, la propioceptiva o la táctil, la información visual captura y controla nuestra percepción. Un ejemplo de este tipo de dominancia visual lo experimentamos frecuentemente cuando nos encontramos en el interior de un tren o un automóvil. Si estamos estacionados junto a otro vehículo, generalmente mucho más grande que el nuestro, de modo que ocupa todo nuestro campo visual, que comienza a moverse hacia adelante. Nuestra sensación es que el nuestro se mueve hacia atrás, a pesar de que la información propioceptiva nos informa de que no nos movemos. Nosotros creemos que sí. Esto sucede porque la visión es la modalidad sensorial dominante y domina sobre la propiocepción, tal que nos transmite esa ilusión. En el Nos engaña. Sí. Claro, como es dominante, va por encima de la propiocepción y eso hace que pase esa ilusión. Sí. En el laboratorio, la dominancia visual sobre el sonido se ha estudiado, por ejemplo, utilizando tareas que requieren responder con una mano a una luz y con la otra a un tono. En la mayoría de los ensayos se presentan solamente la luz o solamente el tono, pero en los ensayos críticos se presentan ambos. Cuando esto último sucede, las personas generalmente responden prioritariamente al estímulo visual y pueden llegar incluso a no escuchar el auditivo. Es decir, el procesamiento visual acapararía los recursos atencionales que serían necesarios para el procesamiento auditivo. Además de la propiocepción y la audición, la modalidad áptica, la exploración táctil, también puede verse dominada por estímulos visuales. Uno de los trabajos más espectaculares en este ámbito es el de la ilusión de las manos de goma. En este curioso estudio, los participantes... No me acordaba de ese y me acabo de acordar. Claro, al leerlo ahora, joder. Sí, Eso muy está bien. chulo. Vale, este no lo conozco yo. En este curioso estudio, los participantes sujetaban con ambas manos una cajita entre el pulgar y el índice. Vale. Esta cajita emitía vibraciones, bien en la zona del pulgar o bien en la del índice. El sujeto debía indicar lo más rápidamente posible en qué dedo sentía la vibración. Las manos del sujeto siempre estaban ocultas a su vista, bajo una tabla. A su vez, sobre dicha tabla y de forma visible se encontraba otra cajita idéntica, con dos luces que se correspondían a las zonas de agarre de los dedos del sujeto. Estas luces se iluminaban a la vez que se presentaba la vibración, a pesar de que dicha luz debía ignorarse. Las respuestas de los sujetos fueron más lentas cuando la información de la luz entraba en conflicto con la del dedo en el que se aplicó la vibración. El efecto más sorprendente descubierto en este trabajo se produjo cuando se pidió al sujeto que se pusiera unos guantes de goma y sostuviera con ellos la cajita vibradora bajo la tabla, es decir, fuera de su vista, como se representa en la figura 4.8. Mediante una proyección sobre la tabla aparecían ahora unas manos de goma, a pesar de que los sujetos sabían que las manos de goma proyectadas no eran las suyas. La mayor parte de ellos indicaban que se sentían como si dichas manos les pertenecieran y que la vibración parecía ocurrir en la localización correspondiente a las manos de goma proyectadas. Estas sensaciones se experimentaban cuando la orientación de las manos del sujeto y las de goma se correspondían, panel izquierdo, pero tendían a desaparecer cuando las manos del sujeto se colocaban en una orientación diferente, de manera ortogonal a las manos de goma, como sería en el panel derecho. Bueno, vemos en la figura 4.8 a la izquierda esa misma orientación y a la derecha la orientación ortogonal. En conclusión, los trabajos comentados sugieren que puede existir una predisposición atencional hacia la información visual. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta dominancia visual no es algo universal. Por ejemplo, sabemos por lo expuesto en secciones anteriores que los estímulos auditivos exhiben una tendencia mucho más poderosa para capturar la atención
que la que tienen los estímulos visuales. Quedémonos bien con esto. Como nos hemos dicho aquí, por ejemplo, sabemos por lo expuesto en secciones anteriores que los estímulos auditivos exhiben una tendencia mucho más poderosa para captar la atención que la que tienen los estímulos visuales. Sin embargo, cuando los estímulos visuales adquieren la misma importancia que otros estímulos de modalidades sensoriales simultáneas y suministran igual o mayor información, es muy probable que exista un sesgo o predisposición hacia la modalidad visual y que ésta sea la dominante. Veamos el caso de la ventriloquía. 5.3. Efectos de la información visual sobre la localización auditiva, la ventriloquía. Cualquier persona que haya visto trabajar a un ventrílocuo habrá observado la influencia que ejerce la información visual sobre la localización del sonido. El ventrílocuo proyecta su voz de forma análoga a lo que sucede con los altavoces de un cine, por los que se emiten las voces de los actores que aparecen en la pantalla. En ambos casos solemos atribuir el origen del sonido a una fuente diferente de la real, a los labios del muñeco en el caso del ventrílocuo y a los labios de los actores en el caso de la película. El efecto de la ventriloquía demuestra la influencia de los efectos crossmodales en la atención, pues nuestra percepción del origen del sonido se ve alterada por la información visual. Es decir, la información visual nos engaña y creemos que en ella se sitúa el origen del sonido. Aunque el sonido proviene del ventrílocuo, nosotros lo ubicamos en la boca del muñeco. El efecto se hace más poderoso conforme la fuente del sonido resulta más difícil de localizar. Localizar un sonido en el plano vertical es mucho más dificultoso que localizarlo en el plano horizontal. Importante eso también. Lo cual tiene implicaciones para posicionar el muñeco en el escenario, o también para disponer los altavoces en un cine. Spence y Driver en el 2020 iba a ser mucho. Ayer. Sí, hace nada. Diseñaron una ingeniosa disposición para comprobar experimentalmente cómo opera el efecto de ventriloquía. Observe la figura 4.9 de abajo. En esta disposición aparecía a la vez una señal visual y otra auditiva. La señal visual consistía en la iluminación de una de las dos rejillas con LEDs que aparecían por encima o por debajo del punto de fijación central en este caso. Por su parte, la señal auditiva que la acompañaba y que se metía simultáneamente con la iluminación de los LEDs podía ser de fácil localización, tono que se emitía por único altavoz, o de difícil localización, tono que se emitía por varios altavoces a la vez, buscando una analogía con el espectáculo. Tenga en cuenta que la señal visual equivaldría a la boca del muñeco y la auditiva a la voz del ventrílocuo. En este trabajo se creó una situación ilusoria análoga a la ventriloquía. Cuando la señal auditiva era difícil de localizar, el sujeto creía que procedía del lugar ocupado por la señal visual, claro. Es decir, los LEDs, análogos a la boca del muñeco, atrajeron hacia su posición el sonido difuso que se emitía por los altavoces. En estos casos, la señal visual capturaba la atención y facilitaba la detección de un target sonoro posterior, que aparecía por un altavoz ubicado en la misma posición vertical. Por ejemplo, iluminación de LEDs superiores y presentación del target en cualquier altavoz superior, derecho o izquierdo. Sin embargo, el efecto de ventriloquía desaparecía cuando la señal auditiva era fácilmente localizable, al ser emitida por un único altavoz. En estos casos, el estímulo visual no atraía la atención auditiva hacia su posición, y a su vez el beneficio sobre la tarea de detención de un target posterior también se volatilizaba. Extrapolando este último resultado al ámbito del espectáculo, si el ventrílocuo no es capaz de proyectar y difuminar, en este caso adecuadamente su voz en el ambiente, apreciaremos fácilmente el truco y la ilusión del muñeco desaparecerá. Otro sorprendente trabajo que demuestra la influencia de los estímulos visuales sobre la localización del sonido y reproduce de nuevo el efecto de ventriloquía es el de Driver en el 96, tal como se representa en la figura 4.10. Los participantes escuchaban por un único altavoz un mensaje target mezclado con otro mensaje distractor. El mensaje target era difícil de seguir. Estaba constituido por secuencias de palabras aleatorias que se mezclaban con las palabras también aleatorias del mensaje distractor pronunciadas por la misma voz. A la vez que se escuchaban ambos mensajes entremezclados, se proyectaba un vídeo de una persona que movía sus labios pronunciando las palabras target. El vídeo carecía de voz,
como el muñeco de ventriloquía. Cuando este vídeo se presentó sobre el altavoz de la presentación auditiva, condición mismo lado, la selección del mensaje target mejoró considerablemente en comparación a cuando el vídeo se proyectaba sobre un altavoz simulado que no emitía el mensaje, condición lado diferente. Presumiblemente, en la condición mismo lado, los sujetos reubicaron los sonidos de las palabras target escuchadas por el altavoz en los labios de la persona del vídeo. Al igual que en ventriloquía, esto ocasionó una especie de separación ilusoria entre el mensaje target y el mensaje distractor, que facilitó la escucha selectiva, de forma análoga a lo que ocurre cuando dos mensajes auditivos son emitidos desde altavoces separados espacialmente. Bueno, vemos aquí la figura 4.10, la disposición experimental que utilizó Driver. Vemos la condición del mismo lado, con altavoz y altavoz falso, y luego la condición del lado diferente, la que sería el altavoz y luego el altavoz falso con la imagen. Vale, punto 5.4. Efectos de la atención sobre la percepción del dolor. Si dirigir la atención visual a una región del espacio facilita el procesamiento de los targets allí presentados, saber por adelantado qué zona de nuestra piel va a ser estimulada reduce los umbrales para detectar la estimulación en dicha zona y nos hace más sensibles. Además, cuando la estimulación es dolorosa, saber por adelantado que va a ser aplicada nos hará todavía más sensibles debido a lo aversivo de la misma. En un experimento en el que los sujetos se les aplicó en cada ensayo una dosis de calor radiante aversivo, se descubrió que la estimulación térmica fue valorada como más intensa y desagradable cuando era esperada que cuando no lo era. Esta observación tiene una importante repercusión durante la aplicación de terapias. Distraer la atención de un paciente cuando recibe un tratamiento doloroso puede hacer que su experiencia sea relativamente más liviana. Los niños con las vacunas. Sí, claro, es verdad. Vale, punto 6. Atención crossmodal. Bueno, yo digo crossmodal, no sé si es crossmodal o no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, yo es que el inglés no es lo mío. Yo creo que da un poco igual, ¿no? Bueno, lo decimos cada vez de una forma diferente, así le damos versatilidad. Atención crossmodal o crossmodal. En las secciones anteriores, dedicadas a exponer los efectos de la predisposición atencional, ya hemos adelantado algunas cuestiones relacionadas con la atención crossmodal. Si consideramos la atención como un mecanismo necesario para dirigir nuestra conducta en un ambiente complejo, resulta obvio pensar que esta capacidad de control solo puede llevarse a cabo integrando la información recogida desde los distintos sentidos. Hemos expuesto en secciones anteriores algunas diferencias importantes entre lo que es el procesamiento visual y el auditivo, que apuntan hacia una disociación entre un mecanismo atencional para cada modalidad sensorial. No obstante, a pesar de estas disociaciones, se han descubierto importantes interacciones entre ambas modalidades. Por ello, adoptar una aproximación crossmodal permitirá comprender mucho mejor el mecanismo atencional que lo conseguiríamos adoptando una aproximación restringida a una única modalidad sensorial. Quizás la manera más adecuada de entender qué queremos decir por atención crossmodal consista en analizar la manera en la que percibimos el espacio y construimos marcos de referencia espaciales a partir de la información recibida desde los distintos sentidos, dado que cada sentido recopila información procedente de su propio conjunto de receptores. Y dado que estos receptores se sitúan en diferentes lugares, uno respecto a otros, quiero decir, y respecto a los eventos del ambiente, las conexiones entre la información aportada desde diferentes modalidades sensoriales permiten construir una representación estable del ambiente externo que nos permita actuar y dirigirnos en el medio. Metodológicamente, una manera en la que se ha estudiado la integración entre modalidades sensoriales es analizando la llamada facilitación crossmodal. La facilitación crossmodal se estudia comparando las respuestas neuronales separadas ante cada uno de los estímulos unimodales, por ejemplo, uno visual y otro auditivo, con la respuesta neuronal conjunta obtenida ante la presentación bimodal. Si esta respuesta bimodal es mayor que la respuesta combinada a cada uno de los dos estímulos unimodales, entonces se dice que ha ocurrido una facilitación crossmodal de la respuesta debida a la integración de ambas modalidades. Estudios de potenciales evocados en los que se sustrajeron los ERP correspondientes a la presentación unimodal de targets visuales y auditivos, flash de luz y ráfagas de ruido, del correspondiente ERP obtenido ante la presentación bimodal, demuestra que la interacción entre ambas modalidades comienza unos 40 milisegundos después de la presentación estimular,
es decir, en fases tempranas del procesamiento perceptivo. Vale, punto. Voy a ver un poquito. Vale, 6.1. Creo que queda muy poquito. Si no recuerdo más, era hasta la 168, por ahí. A ver. Sí. Justo. Para cosas tontas tengo una memoria de la hostia. Después para cosas que realmente me vendrían bien para un examen, no. Bueno, pero lo importante es acordarse de la mayoría. Luego los detallitos Sí, sí. vienen con el tiempo. No, solo tengo una memoria decente, pero quiero decir que hay veces que dices tú, pero ¿por qué te has acordado de estas, Sí, de porque esto me que no acuerdo. tiene ningún tipo de Sí, sí, grado sí. de relevancia, ¿sabes? Me pasa hasta en una calle o en una cosa que después vamos hablando, en plan, un amigo, cualquier cosa, y le digo, sí, ahí es cuando viéramos el letrero este, ¿qué tal? Y dices tú, pero ¿cómo te acuerdas del letrero ese? Es que no tiene sentido, ¿sabes? No, nadie atendió, nadie comentó nada. Simplemente yo me quedé con un letrero que a lo mejor, yo qué sé, pues porque era amarillo, porque era tal, pero a mí se me queda. En fin, que soy raro como un perro verde. 6 No, pero en ese momento ha habido algo que te ha llamado la atención ahí. Claro, pero quiero decir que no es algo general que a todos les llamase la atención, ¿sabes? No. Bueno, 6.1. Efectos de la señalización crossmodal. Sabemos que la presencia de una señal puede controlar nuestra atención dirigiéndola hacia un objeto o hacia una determinada región del espacio. Pues bien, de forma análoga a lo que sucede con señales unimodales, se han estudiado también los potenciales efectos de la señalización crossmodal. Por señalización crossmodal aludimos al fenómeno por el que una señal de una modalidad, por ejemplo visual, puede dirigir la atención hacia alguna dimensión de un estímulo presentado en otra modalidad, por ejemplo auditiva. Veamos un ejemplo de señalización crossmodal y las dificultades que entraña su estudio. Supongamos que debemos presionar el botón derecho o izquierdo para indicar el altavoz desde el que se emitió un tono. Descubrimos que la respuesta es más rápida cuando el tono se emite por el altavoz, señalizado previamente por una luz. Seguramente lo primero que pensaríamos es que la luz controló nuestra atención auditiva y la dirigió hacia el altavoz pertinente, con el consiguiente beneficio sobre la detección del sonido. Lamentablemente las cosas no son tan sencillas, pues existen factores no atencionales que pueden ser responsables de los efectos de señalización. Por ejemplo, podría darse el caso de que la señal visual no dirigiera realmente la atención hacia la región señalizada, sino que simplemente predispusiera a ejecutar una respuesta. De esta manera, si una luz previamente encendida sobre el altavoz nos predispone a pulsar el botón izquierdo y el sonido emitido por el mismo altavoz se codifica como izquierdo, entonces la facilitación de la respuesta ante el tono no sería debida tanto a la señal visual dirigiese nuestra atención auditiva hacia la posición del altavoz, sino más bien a que nos predispone a ejecutar una respuesta concreta, la izquierda. Sin embargo, pues los psicólogos han sabido cómo evitar este problema, y para ello han desarrollado el denominado paradigma de señalización ortogonal. Observes en la figura 4.11 cómo una luz a modo de punta de flecha, ubicada junto al punto de fijación, bueno, lo que vemos aquí, punto de fijación y señales luminosas, veis el circulito aquí y las dos flechas, es a lo que se refiere. Pues eso, esto es como una luz a modo de punta de flecha ubicada en el punto de fijación indica el lado de la posible aparición de un estímulo target, o izquierda o derecha. El target, por ejemplo, pues en este caso, bueno, vemos aquí el altavoz, ya se deduce sonido, puede presentarse en cualquiera de los 4 altavoces. La lógica de este paradigma es la siguiente. A pesar de que la señal luminosa indica que el target auditivo puede aparecer en cualquier altavoz del lado izquierdo o del derecho, la tarea del participante consiste en juzgar si el target se ha presentado en un altavoz de la parte superior o inferior. De ahí el nombre de señalización ortogonal. Observe que este procedimiento evita el inconveniente apuntado en el párrafo anterior, pues impide que los efectos de señalización sean debidos a factores diferentes al puro control espacial, tales como predisponer al sujeto a emitir una respuesta determinada. Utilizando una señalización ortogonal, como la descrita, se considera a que existen efectos de señalización crossmodal cuando las respuestas a la posición vertical del target arriba o abajo son más rápidas en el lado señalizado que en el no señalizado. Conclusiones.
Existen los efectos de señalización crossmodal. Sabemos por lo explicado en el apartado dedicado a exponer las funciones de alerta de la atención auditiva que las señales auditivas pueden facilitar la respuesta ante estímulos visuales presentados en el mismo lado que dichas señales. Sin embargo, es más discutible afirmar que las señales visuales ejerzan algún efecto sobre la orientación de la atención auditiva. Hay que entender bien esta parte. En plan, que sabemos que por lo que explicamos antes en los apartados anteriores, a exponer las funciones de alerta de la atención auditiva, que las señales auditivas lo que pueden es facilitar la respuesta ante estímulos visuales presentados en el mismo lado que dichas señales. Entonces, esas señales auditivas pueden facilitar la respuesta de estímulos visuales. Sin embargo, es más discutible pues afirmar que las señales visuales, en este caso, ejerzan algún efecto sobre la orientación de la atención auditiva. Pues en este punto los resultados son contradictorios. Algunos trabajos han encontrado que las señales visuales no afectan en tareas de discriminación auditiva, Spencer y Driver, mientras que otros estudios han descubierto lo opuesto. Ward. Probablemente pues la razón de esta divergencia puede localizarse en la naturaleza de las señales y los targets utilizados. En el primer estudio las señales fueron simples y los targets complejos. Esto es importante. Y a la inversa en el segundo. Vemos esta... no se sabe, pero se dice que probablemente sea por esto. Es por el que haya esta divergencia, quiero decir, en el que el primer estudio las señales fueron simples y los targets completos, mientras que en el segundo es a la inversa. No obstante, a pesar de estas divergencias, podemos concluir que los efectos de señalización crossmodal existen y se manifiestan en diversos trabajos experimentales. Vale, perfecto. Ahora nos queda el último punto, el 6.2, una página y ya terminamos el tema 4. Y listo. Y listo. 6.2. ¿Existe un control supramodal único para la atención espacial? Determinados aspectos de la atención espacial parecen estar, aparentemente, bajo un controlador supramodal. Por ejemplo, es más sencillo atender a un estímulo visual y a otro auditivo si el monitor y el altavoz que los presentan se ubican en el mismo lado. En lugar de si uno se sitúa pues a la izquierda y el otro a la derecha, respecto del sujeto. Resultados parecidos se obtienen entre atención táctil y procesamiento visual y auditivo. Si pedimos a un grupo de sujetos que focalicen su atención bien en su mano derecha o bien en su mano izquierda para detectar estímulos táctiles, y presentamos a la vez estímulos visuales o auditivos, descubrimos que cuando estos últimos estímulos aparecen en el mismo lado espacial en el que se espera la estimulación táctil, el componente N1 de los ERP es mayor que cuando los estímulos aparecen en el lado opuesto. En conclusión, la localización espacial externa, compartida entre estímulos de distintas modalidades, facilita la presencia de vínculos atencionales crossmodales, lo que favorece la presencia de una especie de controlador atencional supramodal. En efecto, en ocasiones se afirma que la atención opera sobre representaciones espaciales que están sujetas a influencia crossmodal, y no sobre representaciones exclusivas de una única modalidad. Los efectos de señalización crossmodal que hemos explicado en este capítulo son favorables a esta opinión y apuntan a la existencia de una representación supramodal del espacio. Algo semejante se desprende de los efectos expuestos de dominancia visual y de ventriloquía, que demuestran cómo los estímulos visuales pueden afectar a la localización de estímulos auditivos. En definitiva, se podría concluir que los mecanismos responsables de orientar la atención visual y aquellos responsables de orientar la atención auditiva o táctil no son completamente independientes, sino que comparten información en algún momento del procesamiento. Pero, ¿realmente el hecho de haber descubierto efectos crossmodales entre visión, audición y tacto, o efectos de señalización crossmodal, es suficiente para postular la existencia de un control atencional supramodal? El simple hecho de que el despliegue atencional en una modalidad pueda modular o afectar a los efectos atencionales en otra no implica necesariamente que la atención esté controlada por un mecanismo supramodal. La existencia de una intercomunicación entre la información procedente de diferentes modalidades sensoriales resulta posible en cualquier momento del procesamiento, y aunque esto pueda ser utilizado en contra de una estricta modularidad o independencia entre procesamiento ejercido en cada una de las diversas modalidades, no prueba necesariamente la existencia de un sistema maestro de control supramodal. Vale, pues se acabó. Y fin. Lo dejamos aquí en el capítulo 5, atención e inhibición. Próximo día ya
empezaremos por este capítulo. Oye, ese está bien porque ya son Sí, el efecto Stroop, por sí, ejemplo, que luego se usa mucho. sí, ese lo medio dimos antes. O al menos en Sí, otra materia, creo, no me acuerdo. Pero creo que no, sí. no, aquí creo Aquí. que sale. Vale. E incluso en emoción, puede ser también. Es que a mí me suena de emoción también, por eso te digo. Pero no sé. Sí, Inhibición de la información irrelevante, el efecto Stroop. El efecto Simón, ese no me suena. Priming sí, priming negativo, sí. Hay muchos que lo que tiene primero, bueno, no sé, hablo de primero porque es lo único que conozco, pero veo muchas materias que tiran de partes, de temas que tienen relación. Por ejemplo, pues no sé si el efecto Stroop o más, pero bueno, hay veces que ves cosas en emoción que también ves en atención, quiero decir. Y así sucesivamente. Y lo mismo imagino que pasará con otras materias de otros cursos. Supongo. Vale, pues lo dejamos por aquí y el próximo día sigo con este capítulo. Hasta la próxima y gracias.